Cientos de personas se dieron cita para acompañar al binomio presidencial y a su gabinete, tanto en la colonia El Limón como en la colonia Alameda 1, ambas ubicadas en la zona 18 capitalina, en donde el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, presentó el informe de su primer año de gobierno, enfatizando que en el sector de la zona 18 se logró la reducción del 73% de hechos delictivos en tan solo 3 meses de funcionamiento de las fuerzas de tarea maya. Aquí en la zona 18 tenemos 3 meses en donde nos han demostrado que los guatemaltecos no tenemos por qué resignarnos a vivir con violencia y con inseguridad. En 3 meses, en la zona 18, las fuerzas de seguridad han logrado descender el índice de hechos delictivos en un 73%, gracias a la Policía Nacional, gracias al Ejército, gracias a los soldados y gracias a cada uno de ustedes. También reconoció que aún faltan muchas más acciones por mejorar, y una de las prioridades es la seguridad ciudadana, así como reducir el costo de la canasta básica, que aún es una situación que afecta a los guatemaltecos. Sé que nos falta mucho camino que recorrer. No quiero hoy en el primer año venirles a decir que ya avanzamos y que ya cambiamos y que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, porque no vengo aquí a decirles mentiras. Vengo a decirles la realidad, y la realidad es lo que les toca vivir a cada uno todos los días, en donde la canasta básica está subiendo y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr evitar que esto siga así. Que baje la canasta básica, y esa es responsabilidad de lo que tenemos que ver. Estamos conscientes de que hay muchas cosas que tenemos que hacer. El mandatario informó que al 2013 le han denominado el año de la transparencia y el empleo, por lo que el próximo martes presentará al Congreso de la República un paquete de leyes para mejorar la inversión y el empleo. Le hemos puesto el año de la transparencia y del empleo. Queremos generar oportunidades de empleo. El día de mañana voy a rendir un informe, pero pasado mañana voy a estar entregándole al Congreso de la República iniciativas de ley que permitan mejorar las condiciones de inversión con el objetivo de generar oportunidades de empleo para los guatemaltecos. Hacen falta muchos empleos, buenos empleos, empleos dignos, empleos bien pagados, que nos permita vivir con dignidad a toda la familia. Por su parte, Pérez Molina aseguró que la lucha por la transparencia continuará y que los programas sociales continuarían, y lo han logrado atendiendo a más de 759,000 mujeres y más de 120,000 personas con la bolsa segura. Enfatizó que falta mucho aún por hacer. Por su parte, agregó que juntos, como guatemaltecos, podremos salir adelante. Vamos a seguir luchando a favor de la transparencia. Estamos en contra de la corrupción. Cada centavo que pagan en impuestos los guatemaltecos debe de ser bien utilizado, debe tener responsabilidad, y para eso necesitamos de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Vamos a seguir en esa lucha. Queremos un gobierno transparente, queremos funcionarios que sepan que están en el puesto para servir y no para servirse. Funcionarios que sepan que llegan al puesto a servir a los guatemaltecos y no a robarse el dinero de los impuestos. Eso es lo que queremos, y vamos a seguir luchando este año con más fuerza. Esa es la Guatemala que vamos a construir, esa es la Guatemala que juntos, ustedes y el gobierno, la va a hacer posible. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Tenemos preparada para usted una emisión especial este domingo a las 8:45. Una entrevista exclusiva y extensa con el presidente de la República en su primer aniversario de gobierno. Será antes de que comparezca ante el Congreso de la República y abarcará todos los temas que a usted le interesa y que están en el ambiente político, social y económico del país. Lo esperamos, acompáñenos domingo a las 8:45.
cultura sin límites. Canal Antigua. Recorreremos las instalaciones de Centro Médico con los especialistas en salud más reconocidos, quienes nos darán consejos para estar saludables, prevenir enfermedades y descubriremos cómo accionar correctamente en situaciones que requieren atención médica. Centro Médico Guatemala TV. Sintonízanos los días martes a las 7:30, miércoles a las 12:30 y los sábados a las 5. A continuación, a las 8:45. Buenas noches y bienvenidos a este programa especial de domingo a las 8:45. Especial, Pedro Trujillo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Especial sobre todo porque está con nosotros el presidente de la República, Otto Pérez Molina, en este primer aniversario de gobierno. Bienvenido, señor presidente, es un gusto tenerlo aquí. Gracias por aceptar esta conversación para revisar lo que ha ocurrido a lo largo de este primer año de gestión. Gracias, Juan Luis, muchas gracias, Pedro, también. Yo creo que es una oportunidad muy valiosa para poder, a través de los medios de comunicación, empezar a rendir lo que sería el informe del primer año de gobierno. Quizás antes de empezar nosotros, presidente, dejarle a usted un espacio breve para que nos ponga los hitos que usted considera destacables de su primer año y también a lo mejor los agujeros negros que ha podido haber de cosas que usted hubiese querido y lamentablemente no se han podido. Bueno, yo quisiera mencionarles tal vez entre las cosas más sobresalientes primero es que logramos demostrar en este primer año que los guatemaltecos no estamos condenados a vivir en violencia e inseguridad. Y eso es a través de unos planes pilotos que hicimos, que nos permitieron, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Maya en la zona 18, en 3 meses y medio que estuvo funcionando, que lleva a estar funcionando, se lograron bajar los hechos delictivos en un 73%. Eso es verdaderamente algo que nos pone en una situación que era de las áreas más difíciles, y 73% de disminución de hechos delictivos es una muestra de que los guatemaltecos no estamos condenados a vivir en violencia y no inseguridad, que se pueden hacer las cosas bien. Luego, como le pusimos atención al departamento de Guatemala, en el departamento logramos bajar en un 18% los homicidios comparados con el año anterior. Y si nos vamos a la capital, que fue donde funcionaron más las fuerzas de tarea. A la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala. Bajamos en un 23% los homicidios. A nivel nacional son otros datos. A nivel nacional son 10% de la reducción de la tasa de homicidios, 11% la reducción de femicidios. Y otro dato que es histórico es que en los últimos 8 años el robo de vehículos vino subiendo año con año. Y en el primer año de gobierno logramos detenerlo y hacerlo descender un 6%. Yo creo que los avances que se dieron aquí en el departamento de Guatemala, municipios como Misco, como Villanueva, nos dan la muestra de que no estamos condenados a vivir en violencia y inseguridad y que este segundo año debe de ser un mejor año en este tema y debemos de lograr ser capaces de que este modelo que aplicamos en el departamento de Guatemala empezarlo a trasladar a otros departamentos como Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, Santa Rosa, que ya son los que están en lista, y las fuerzas de tarea no es que las de aquí se vayan a ir para allá, sino que grupos que vamos a armar que ya tienen experiencia, estas fuerzas de tarea van a empezar a movilizarse al interior del país. Presidente, pese a los logros, la verdad es que 34 muertes violentas por 100.000 habitantes, que es la cifra a la que se ha logrado reducir desde aproximadamente 39, la verdad es que todavía es muy alta para un país como Guatemala. Totalmente, estamos conscientes de eso. ¿Cómo se logra reducir hacia cifras que sean, digamos, pues bastante más deseables? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Juan Luis. Las proyecciones que nosotros tenemos es, si nosotros logramos bajar el 5
en esa tasa en el primer año, que es un año difícil porque fue con la misma gente que teníamos, los mismos recursos, con una serie de problemas administrativos, conformar equipos no es fácil también. Esa experiencia que ya fue sobrepasada en este primer año nos debe estar a poner en condiciones mejores en ese segundo año. Ahora, la proyección, digamos, la proyección más baja que deberíamos de hacer es, si en el primer año a nivel nacional logramos bajar un 10%, en la estimación más baja que estamos haciendo es que en los 3 años deberíamos de ser por lo menos lo mismo. Estaríamos entregando al final del año en un 40% menos de homicidios. Es decir, casi, esa no es mi expectativa. Yo ya se lo dije a todo el equipo. Yo les quiero contar, me reuní todas las semanas con todo el equipo de seguridad para chequear, para ver, para escucharlos, y eso fueron reuniones que nos llevaban 1 hora y media, 2 horas, porque participaban no solo el ministro de Gobernación, estaba el ministro de la Defensa con su Estado Mayor, el ministro de Gobernación con sus viceministros, el director de la policía con su personal más cercano, los encargados de las fuerzas de tarea y los encargados de la inteligencia. Y estas reuniones fueron las que semana a semana estábamos chequeando cómo íbamos avanzando, cuáles eran las debilidades, qué deberíamos de corregir y qué deberíamos de hacer. Entonces, la proyección debería ser que al final, mínimo, yo les estoy diciendo a ellos, deberíamos de tener un 50% menos. Eso quiere decir que si fuera un 5%, lo que bajamos, que es una tasa altísima todavía, deberíamos de entregar nosotros, ojalá, un poco más bajo de un 20% por cada 100.000 habitantes. 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Esa es su expectativa al final del periodo? Al final del periodo. Que es alto todavía. La experiencia de El Salvador que se comentó de que el gobierno termina negociando, pactando o poniéndose de acuerdo con las maras, ¿es una experiencia extrapolable al país en relación con las maras u otros colectivos del crimen organizado? No ha sido nosotros estudiamos eso, el ministro de Gobernación con su equipo lo estudió, y la recomendación el resultado del estudio que ellos hicieron es que no se podía extrapolar para acá. El resultado es que las maras son, aunque tienen sus mismas conexiones y tienen casi sus mismos métodos para operar, aquí en Guatemala ha derivado en otras situaciones las maras. Es decir, no es que aquí las maras salvatruchas se esté matando con la Mara 18, que fue lo que hizo parar la violencia en El Salvador. Aquí no se están matando entre ellos. Hay algunos casos que sí, por supuesto, se dan, pero no es ese el mayor índice que nos da la tasa de homicidios en Guatemala. Entonces, eso no quiere decir que no hagamos esfuerzos en ese sentido, pero no creemos que por ahí vaya a estar la solución. Presidente, ya mencionó usted el primer tema que le hace sentirse ufano del primer año de gobierno, el tema de seguridad. ¿Hay otro? Bueno, no ufano, no diría yo, no, que por lo menos es algo que nos pone en el camino correcto, creo yo. Y que siguiendo el trabajo que lo vamos a hacer con mucho compromiso en los próximos 3 años, nos podría dar los resultados que nosotros estamos buscando al final para darle una buena respuesta a los guatemaltecos, que se sienta verdaderamente que hubo un cambio en la seguridad cuando estemos entregando el gobierno. El otro tema que creo yo es importante hay otros 2 por lo menos que tenemos, pero uno de ellos que quiero mencionar ahora es el tema relacionado cómo Guatemala está siendo vista desde afuera. Esto quiere decir las calificadoras internacionales. JP Morgan, Standard & Poor's son calificadoras internacionales que nos mejoraron la calificación. De B negativo nos pasaron a B estable. Nos posicionaron y mejoramos 5 puestos en el Doing Business, en la forma de hacer negocios avanzamos 5 puestos. En el índice de la percepción de la lucha contra la corrupción mejoramos 8 puestos en solo 9 meses que alcanzaron a calificarnos a nosotros, comparado con casi 17 puestos que se habían retrocedido en el gobierno anterior. Eso creo yo que son cómo nos están viendo de afuera a nosotros. El país fue catalogado como un país emergente. Esa es una excelente noticia, porque entonces los inversores empiezan a voltear a ver, cuando empiezan a chequear dónde pueden hacer inversiones, los países emergentes les llaman la atención. Otro tema que para nosotros fue importante es que después de 8 años de estar luchando para entrar al programa de los beneficios que dan las metas del milenio, que se le llama, el primer programa se llama el umbral de las metas del milenio,
Guatemala tiene 8 años de estarlo solicitando. Y ahora fondos especiales otorgados por el gobierno estadounidense. Exactamente, son fondos que son en calidad de donación. Pero para lograr que un país entre a eso, tienen 20 indicadores ellos que los chequean, que van desde las buenas prácticas del gobierno, cuáles son la inversión, cómo se está haciendo, hacia dónde se está dirigiendo. Esos son 20 indicadores. Y en esos 20 indicadores que nos chequearon fuimos el único país en diciembre, y me llamó directamente el encargado del programa para decirnos que Guatemala había sido elegible para ingresar a lo que le llaman el umbral. Ahí podemos optar de 15 hasta 56 millones de dólares de donación para ayudarnos a cumplir las metas del milenio. Si esa parte la cumplimos bien, pasamos a la segunda etapa del programa, que ahí ya son entre 400 y 500 millones de dólares a los que tendríamos acceso. Pero más allá del dinero, lo importante es que hayan reconocido que Guatemala cumplió para poder ingresar a ese programa, así que esa es otra buena noticia. No, además está a decir que Guatemala tiene ahora 42 convenios de cambiar información financiera con otros países, lo que nos saca de la lista, aquella famosa lista gris, que nos decían que podíamos ser un paraíso fiscal y otras cosas, y ahora en este primer año también logramos salir de eso. Solo tenemos pendiente que el Congreso nos apruebe para estar totalmente ya en otra posición la famosa ley que le llaman de secreto bancario, que al final no es eso, sino que es con orden de juez. Vamos a incidir, si le parece, en uno de esos temas de la meta del milenio, el hambre cero. Ustedes lanzaron un programa, hay un comisionado, la Secretaría, al respecto, pero hay críticas en relación con el programa. Dicen que no ha avanzado o no se ha implementado lo suficiente. ¿Cuál es su balance? Sí, bueno, los que hacen esa crítica tienen razón. Es decir, es una de las cosas que a nosotros nos ha costado, tal vez de lo que más nos ha costado lograr integrar, porque el hambre cero no tiene, digamos, el responsable, podría decirle yo, bueno, Luis Enrique Monterroso, como secretario de Seguridad Alimentaria, usted es el que se hace responsable de todo, pero él tiene que coordinar con los ministerios, y hay ministerios en donde con las demandas que tienen del día a día, como el caso del Ministerio de Salud, es en donde las cosas se nos van retrasando en las intervenciones que se tienen que hacer. Sin embargo, ahora una de las medidas que estamos tomando ahorita para principios de año es crear el viceministerio encargado de la atención de la salud primaria. Tenemos 3 viceministerios, un viceministerio es encargado de hospitales, pero la salud primaria se ha quedado desatendida. Y esa es la parte esencial del combate a la desnutrición. Exactamente, ese es esencial. Ahorita el primer estudio que nosotros hicimos es que se necesitarían 3.000 millones de quetzales para poder cubrir la salud en la atención primaria y poder llegar hasta los lugares donde hay más presencia de desnutrición crónica. Obviamente nosotros no lo vamos a poder hacer en este primer año, pero vamos a empezarlo a hacer. Las medidas se empiezan a tomar con el nombramiento de ese viceministerio, y creo yo que esto nos va a ayudar no solo la esencial en la lucha contra el hambre y la desnutrición crónica, sino además de eso en todo el sistema de salud, porque lo que sucede es que una enfermedad que comienza y que puede ser atendida en el nivel primario se convierte en una enfermedad que termina en un hospital, ya en una enfermedad crónica, en una enfermedad grave. Yo creo que ahí le tenemos que poner atención a ese tema. Presidente, la pregunta de fondo es, ¿cuáles son las prioridades de su gobierno? ¿Cuáles fueron durante este primer año? Usted ya nos habló de seguridad, nos habló de una mejor imagen de Guatemala en rendimiento económico, pero ahora cuando hablamos de combate a la pobreza, lucha contra la desnutrición, esa no parece haber sido la prioridad de su gestión. Sí, como no, fue una de las prioridades, Juan Luis. Es decir, que nos haya costado arrancarla, sí estamos claros, pero es una prioridad. Ahorita el primer gabinete que yo tuve, el tema fue ese. El tema, yo le pedí a Luis Enrique Monterroso que me presente a todo el gabinete en la próxima reunión. Con eso arrancamos el segundo gabinete del año, con la presentación de qué se hizo y qué no se hizo en el tema del Pacto Hambre Cero en el primer año. ¿Y las transferencias económicas? ¿Por qué avanzaron tan lentamente durante el primer año? Las transferencias, digo, hacia las familias del programa que anteriormente se conocía como Mi Familia Progresa. Sí, mire, las transferencias condicionadas en efectivo, que nosotros ahora le llamamos el bono seguro. Mire, aquí lo que nos sucedió es, primero, que el Ministerio de Desarrollo Social hubo necesidad de crearlo.
y solo crear el ministerio para estar ya listo para empezar a actuar nos llevó los primeros 6 meses del gobierno. Sin embargo, en los segundos 6 meses, el segundo semestre, lo que logramos fue empezar a implementar, porque lo que nosotros dijimos sí es cierto, es decir, siempre hay críticas porque es un tema que está muy vinculado a la cuestión política, pero lo que dijimos sí lo estamos por lo menos haciendo el esfuerzo de cumplirlo. Es decir, las mujeres hoy usted las puede buscar en la página del Ministerio de Desarrollo Social y es una información abierta, quién está incluida dentro del programa del bono seguro. Luego ahí tenemos registrado con foto, con huella digital. Se logró que casi 500,000 mujeres sacaran su DPI también, que creo que es un avance importante, y además de eso están bancarizadas. Es decir, hay una inclusión financiera ahí también para las mujeres. Presidente, usted aludió al clientelismo como uno de los problemas políticos de estos programas sociales. ¿Acaso la Bolsa Segura no se está entregando también con los mismos criterios de clientelismo? Bueno, aquí hay otra diferencia también, Juan Luis. Puede ser que prevalezca, es decir, nos cuesta, no voy a decir que ya erradicamos eso porque nos cuesta. Todos estos son procesos que tenemos que ir dando. Pero la Bolsa Segura también ahora tiene controles diferentes. Yo estuve ahora a inicios del año en San José Pinula y en Palencia, en la entrega de el sábado y el día domingo, en la entrega de los 2 lugares. Y verdaderamente me quedé sorprendido. A mí me habían citado para estar más o menos 9:30, 10 de la mañana, y cuando llegué era el último grupo el que estaba ya para recibir, fue con los que tuve la oportunidad de hablarlos y saludarlos, porque el programa se agilizó muchísimo. Es decir, ahora, y ahí está la publicidad puesta, cada vez que se entrega, se dice: aquí esto no cuesta un solo centavo, esto no es un encargado el que tiene que condicionarlo, no hay presiones para poder recibir esa bolsa. Pero lo maneja gente del partido oficial. Bueno, hay encargados de eso, que nosotros se los hemos pedido mayoritariamente a los líderes de las comunidades para que los vayan nombrando. Pero lo importante es que las personas están registradas, que las personas tienen su huella. Hay 4 pasos que tiene que dar. Desde el momento que llega, enseña su DPI, le chequean el DPI, después le dan un número a donde tiene que pasar, pasa a la otra mesa, chequean el número en donde ya aparece la foto y se vuelve a hacer el chequeo, le asignan una tarjetita en donde hay un control de barras. Se van al control de barras y ese nos sirve para descargar la bolsa del sistema del inventario y para saber a quién se le entregó, y finalmente pasa a recoger su bolsa. Esto, la gran diferencia que hace, Juan Luis, a lo que se hacía anteriormente, es que cuando ustedes se recordarán las tomas que hicieron los medios de comunicación, donde fuimos a encontrar cajas llenas de papeles que no sabíamos ni a qué respondía, en donde se mezclaban con boletas del Tribunal Supremo Electoral y una serie de cuestiones que fue verdaderamente triste lo que fuimos a encontrar. Y ahora el programa está muchísimo más ordenado. ¿Nos falta? Sí. Pedro Trujillo me está pidiendo la palabra, pero tenemos que ir en este momento a la pausa comercial. Lo que ofrezco es que al volver es Pedro quien pregunta. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta en a las 8:45. Hoy entrevistamos al presidente de la República, quien está rindiendo cuentas ante la población por el primer año de gobierno. Pedro Trujillo tiene la palabra. Muy bien, presidente. Muchas preguntas, pero vamos a centrar un tema en la conflictividad. Ha habido conflictividad en muchos sectores. Ha habido conflictividad, el caso Totonicapán, conflictividad en San Marcos, conflictividad en Varillas, conflictividad en Santa Rosa, minería, hidroeléctricas, temas diversos. ¿Natural o provocada? ¿Cómo va a salir el gobierno de tanto frente de conflictividad? Bueno, yo creo que sí, efectivamente están los frentes de conflictividad, pero igualmente también, digo yo, los frentes están focalizados, Pedro. Es decir, ahorita tuvimos 2 problemas, uno en la mina Marlin y el otro en CGN, en el Estor. Pero los problemas fueron por que no recontrataron a personas. Es decir, no fue problemas por estar en contra de conflictos la actividad, laborales, sino que fueron conflictos laborales. Nosotros tenemos ubicado aquí en San Rafael Las Flores, también en San José del Golfo, bueno, y los otros que están, digamos, que son la actividad que sigue todavía allá en Huehuetenango, que son actividades, unas mineras, las primeras que mencioné, y en el tema hidroeléctrico es un tema que ha ido avanzando, creo yo, se ha ido entendiendo también por parte de las poblaciones en mejor forma. Nosotros tendríamos que seguir en este esfuerzo y vamos a seguir en este esfuerzo. Nosotros creemos que la asignación o la licitación que se hizo para los 600 megas en el año 2012 fue
calificado como un éxito. Fueron asignados prácticamente el 90%, se espera que esté trabajándose ya, ojalá arranquen los trabajos este primer año. Esto sí va a ser un verdadero cambio para el país. Nos vamos a estar ahorrando, cuando esté funcionando todo esto, $500 millones anuales en el pago de la tarifa de energía eléctrica. O sea, eso es importantísimo para todos los guatemaltecos. Sin embargo, todavía hay focos de resistencia que, bueno, lo que nos toca es trasladar más información para que esto sea aceptado. Ahora, en el tema de la minería hay mucha más resistencia. Ahí tenemos que estar claros. Hay mucha desinformación también. Por ejemplo, en San Rafael Las Flores, el municipio, si hiciéramos una encuesta o si hiciéramos una consulta, se gana la votación en San Rafael Las Flores. Los municipios que están en contra son los municipios que están alrededor de San Rafael Las Flores, porque obviamente el crecimiento que ha tenido San Rafael ha sido verdaderamente impresionante. Focalizado y no se refleja en los otros municipios. En los otros municipios se refleja mucho menos. Y a ellos lo que sí les llegan a decir algunos grupos que interesados es que a ellos se les va a contaminar el agua, que les va a afectar a sus niños, que se van a morir los niños, y es una serie de desinformaciones. Pero, presidente, Guatemala también carece de una institucionalidad, un Ministerio de Medio Ambiente que nos pueda garantizar a los guatemaltecos que esa contaminación realmente no va a afectarnos. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que a usted le haga pensar que es suficiente para impedir que corramos riesgos. Bueno, sí tenemos los técnicos, Juan Luis. Ahora, quisiéramos tener más, también es cierto, pero, por ejemplo, nosotros tuvimos algunas dudas en San Rafael, en la mina de San Rafael, en donde nos decían que posiblemente habían dudas de contaminación, y se fueron técnicos del Ministerio del Medio Ambiente y técnicos del Ministerio de Energía y Minas, porque dijeron esto sí sería gravísimo para los proyectos, cualquier otro proyecto minero. Y el resultado fue de que no se estaba dando esa contaminación, que efectivamente los procesos estaban al mayor nivel y que se estaba cuidando muy detalladamente todo para evitar un problema de este tipo. No se ha logrado demostrar ni en San Marcos ni en San Rafael que hayan problemas de contaminación. Han habido señalamientos y han habido una serie de cosas, pero no se ha logrado en ninguno demostrar que efectivamente hay contaminación. Presidente, su peor momento de este primer año de gobierno tuvo que haber sido el día que se conoció de la muerte de 6 personas que protestaban en la cumbre de Alaska, muy cerca de Totonicapán. Revive ese momento y diga por qué a partir de ahí tomó usted la decisión de retirar al ejército de esa clase de acciones públicas como la de disolver un bloqueo de carreteras. No, sí, efectivamente creo que hubo 2 momentos realmente. Este fue uno y el otro fue el del terremoto, en donde murieron 42 guatemaltecos. Pero el de Totonicapán yo creo que nos dejó una experiencia muy valiosa para, yo diría ojalá para todos los guatemaltecos, no solo para el presidente y para el gobierno. Yo fui el primero en lamentarlo, porque nosotros habíamos sido cuidadosos en el sentido de que cuando el ejército estuviera dando apoyo no fueran armados. Y el contingente que se esperaba entrara en contacto, en apoyo con la Policía Nacional Civil, efectivamente no iba armado. Y esa fue la confusión que se dio de que si iban armados, no iban armados y todas las primeras informaciones. Lo que sí iban armados, pues ya lo sabemos, eran los que iban de seguridad en los vehículos. Pero los vehículos llegaron y entraron directamente a eso. Pero también hay lecciones que deben de sacarse, Juan Luis, y yo aprovecho para decirlas, es para los líderes comunitarios, que deben de entender que esas movilizaciones conllevan riesgos, que por mucho liderazgo que se tenga, después de 6, 7, 8 horas de estar bajo el sol, sin agua, sin comida, entra la desesperación y entra la irritación también en la misma población, y cualquier elemento que se dé de discusión puede encender un chispazo que se convierte en una explosión como la que tuvimos lamentablemente en Totonicapán. ¿Cómo se asegura usted que no volvamos a tenerla? Bueno, los protocolos que volvimos a revisar es que efectivamente cuando haya necesidad, primero no va a entrar en contacto las unidades del ejército. Cuando por alguna razón la tenga que hacer, nadie, ni la seguridad va a ir armado. Eso nos garantiza entonces de que no se puede volver a repetir una situación de esas. Los protocolos están en las páginas de los 2 ministerios, que es los procedimientos que cada uno debe de seguir, los revisamos, los actualizamos y los hicimos públicos para que también los líderes puedan saber efectivamente qué es lo que les espera en el momento de que vayan a tapar una carretera o que vayan a estar haciendo una petición con hechos que además de eso violan los derechos de otros guatemaltecos. Pero aquí nosotros sacamos una lección que es importante.
dicho por la fiscal general en su informe de gobierno. Dijo, los hechos de Totonicapán representaron un parteaguas, porque encontramos instituciones del Ejecutivo que en lugar de oponerse, de ocultar, de querer tapar las cosas, abrieron y colaboraron. Y nosotros pusimos a disposición las armas, pusimos a disposición el personal, no ocultamos absolutamente nada, y el resultado de eso fue que el Ministerio Público en 8 días pudiera presentar un caso respaldado y armado ante los tribunales. ¿Cómo balancear, presidente, ese caso que usted ha explicado con el caso de Varilla, donde unos líderes asaltan al ejército, lo golpean, le quitan las armas, lo linchan, y el proceso que se sigue es por un delito menor, cuando el proceso que se sigue en Totonicapán es por un delito mayor? ¿Cómo actúa la justicia balanceando esos hechos? Bueno, nosotros lo que sí lamentamos es que en el hecho de que se dio en Santa Cruz Varías se haya quedado casi en el olvido. Es decir, ahí estaban incluso pidiendo que se conociera un proceso corto y que se le pudieran absolver y quitar las órdenes de captura, cuando ahí hay una responsabilidad también. Es decir, no con la gravedad que hubo allá, pero hay una responsabilidad que fue grave, porque fue también ir a atentar, agredir a fuerza pública. Agredir a fuerza pública, que hubiera podido terminar eso en un hecho peor de lo que sucedió en Totonicapán, y afortunadamente ahí no se dio. Pero ¿usted habla eso con la fiscal general, presidente? Sí, por supuesto, hemos platicado en las oportunidades que hemos tenido. ¿Y qué explicación recibe? Bueno, mire, para que se trate, según usted, de una manera distinta lo de Totonicapán que lo de Santa Cruz Varías. La fiscal, obviamente, está enterada, pero son también acciones de los fiscales encargados de seguir los casos en los municipios o en los departamentos, que a ellos les toca vivir también una situación diferente, porque obviamente allá en el municipio, en el departamento, tienen otro tipo de presiones a las cuales ellos también pues tienen que ir viendo cómo van actuando. Vamos a ir, presidente, a otro tema, la Ley de Desarrollo Rural, que muchos interpretaron como un empecinamiento suyo antes de Navidad de que se aprobara. Sectores que discutían, sector privado que no quería, otros sectores que sí. ¿Qué le pasa a la Ley de Desarrollo Rural? ¿Hasta dónde se debe de implementar y qué cambios tiene que haber para que haya un balance entre estos sectores que pugnan? Déjeme añadir una cosita. ¿Es cierto que usted decidió procurar pasar la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural como una reacción que refleja frustración después de que el sector privado se opusiera a su reforma constitucional y usted terminara retirándola del Congreso? No, para nada, Juan Luis. No es la forma como yo personalmente actúo. No fue una revancha, no fue algo, no. Acuérdese que yo desde el principio y el gobierno nombré a un comisionado para el desarrollo rural desde el primer día, que tomó posesión también el 14 de enero con nosotros. Eso reflejaba el interés de este gobierno para impulsar el desarrollo rural integral. A lo largo de este año se avanzó muchísimo en las políticas, en las propuestas, en los programas que hay que desarrollar, y llegamos a la conclusión que era necesaria una ley de desarrollo rural integral. El problema que se dio fue que esta iniciativa de ley venía desde atrás. El gobierno la estuvo entreteniendo, el gobierno anterior, y nunca tomaron realmente la decisión de quererla impulsar. Se encontró que era necesario hacerle unas enmiendas. Nosotros le pedimos a una comisión en el Congreso que se hiciera cargo de esto. Recibieron más de 80 audiencias y después de eso fueron sacando sus propias conclusiones como para poder hacer las enmiendas que consideraban que eran necesarias. Resultó que las enmiendas al final se dieron a conocer, según yo, ya con tiempo, pero se dieron a conocer casi un día antes de que nosotros decidiéramos que la ley era necesaria tratar de pasarla al terminar el primer año de gobierno. Y esto despertó la polarización. Y yo creo que los dos lados además tienen razón. Es decir, yo ayer tuve una reunión con algunos representantes del sector privado en donde los puntos de ellos también son sólidos, los argumentos de ellos también son valederos y es importante escucharlos. Hay desde las organizaciones campesinas, hay una organización muy radical que se manifestó también a finales de diciembre, mediados de diciembre, que yo me reuní con ellos, en donde esta organización dijo: mire, nosotros no aceptamos ni el cambio ni siquiera de una coma de esta iniciativa tal como está ahorita. Las otras organizaciones, que son las mayoritarias, dijeron: mire, nosotros ya nos esperamos,
estamos conscientes que tenemos que esperar un poco más y que se logren buscar acuerdos que no violen otras normas. Entonces yo creo que ahí hay una puerta para lograr acercar las posiciones lo más posible, y ahora también está la intervención del CES, del Consejo Económico Social, que creo que puede ayudar muchísimo también, y esa es parte de las funciones que le corresponden por ley al Consejo Económico Social. ¿Le frustró haber retirado la reforma constitucional del Congreso? Mire, sí, a mí por supuesto me dolió muchísimo pedirle al Congreso que lo dejara esto en suspenso, pero efectivamente tiene que ver también con lo del presupuesto. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral me está pidiendo ahorita una reunión, y es para ver los recursos que se tienen que asignar para la consulta que debe de haber con el tema de Belice, que no los tiene asignados en su presupuesto, y hablé con el ministro de Finanzas y efectivamente no quedaron contemplados. Ahora tenemos que ver cómo hacemos, porque estos no son menos de 240 millones, no son para poder tener esa consulta, que es una obligación del Estado de Guatemala. Entonces, esto fue un tema importante. Nosotros creímos... Pero ¿no fue más importante la oposición del sector privado organizado? ¿No fue determinante? Pareciera que en el Congreso no pasa lo que el CACIF no quiere que pase. Mire, eso sí, ellos tienen un peso importante, hay que reconocerlo, pero le quiero decir, Juan Luis, el 7 de noviembre fue el terremoto, fue miércoles. Para el viernes yo tenía programada una reunión en donde estaban invitados los 334 alcaldes. De ellos nosotros esperábamos, por lo menos, habíamos hecho ya toda la estimación, tener el respaldo de por lo menos 280 alcaldes. Yo había hablado con los 22 presidentes de las asociaciones de alcaldes departamentales, y ellos habían manifestado su respaldo. Luego, el día lunes, teníamos programada para el día martes de la siguiente semana, teníamos programada una movilización que iba a ser conjunta con diferentes sectores. A favor de la reforma. A favor de la reforma. Los consejos de desarrollo departamentales, que tienen representación de diferentes sectores de la sociedad, estaban empezando a sacar un punto resolutivo en su departamento a favor de la reforma constitucional. Llegamos a tener 18 puntos resolutivos y después lo suspendimos precisamente por la situación que se nos vino del terremoto. Es decir, estábamos empezando nosotros a mover la estrategia que teníamos para respaldar las reformas constitucionales cuando se nos vino pues el lamentable fenómeno natural del terremoto, que fue realmente lo que más nos incidió. No estábamos en una línea de decir el CACIF se opuso, entonces nosotros retiramos la reforma. No, teníamos diseñada una estrategia para impulsar el apoyo hacia las reformas constitucionales. En el Congreso estaba difícil, pero estábamos cerca de alcanzar los 105 votos. ¿Y hay plan B? Bueno, el plan ahorita sería ahora esperar una oportunidad, que hayan mejores condiciones, que hayan los recursos, y que también en el Congreso, que cada vez se pone más difícil poder tener los 105 votos, que son los que se necesitan. Dificultades, presidente. Nos tenemos que ir en muy poco tiempo al corte comercial, pero ¿necesitaba usted una dificultad más, una añadida? Por ejemplo, al aprobar ese acuerdo gubernativo que le recuerda a la Corte Interamericana la reserva de la jurisdicción a partir de 1987. Bueno, mire, yo creo que tal vez no era necesario, Juan Luis, hay que reconocerlo. Lo que sí fue importante es que además uno le dice, mire, ¿para qué se desgaste en ese tema? Pero yo lo miro de otra forma. Y la otra forma ¿es necesario levantar ese tipo de debates en el país? Yo creo que sí. Yo creo que ese debate lo deberíamos, qué bueno que se levantó. Me permitió reunirme con representantes de los sectores de derechos humanos, que no lo habíamos tenido la oportunidad de hacerla, y creo que fue además muy positiva la reunión que tuvimos. Fue de mucha altura, de mucho respeto, con puntos de vista importantes. Yo ahí, lo digo públicamente, entendí un punto que fue muy valioso. Y es lo que ellos me dijeron, mire, la política de derechos humanos desde el 2000 con el presidente Portillo y luego los siguientes periodos fue una política en donde ellos prácticamente aceptaron las decisiones de la Corte Interamericana. Y esto en derechos humanos, esto se mira entonces como un antecedente a favor de los derechos, y esto lo que dice es que si usted mantiene esa decisión, se va a ver como una regresión, y eso yo creo que sí es cierto. Fue el punto más valioso que yo levanté de eso, y esto es un punto que ya lo empezamos a discutir con los funcionarios nuestros y estamos buscando otras alternativas. ¿Cuánto le cuesta al Estado este tipo de sentencias, que además pagan personas que ni vivieron la guerra y que también tienen el derecho humano
de un mundo mejor, no anclado necesariamente al pasado, sobre todo cuando hay una reserva del Estado. Ese es uno de los argumentos que nosotros estábamos viendo, porque la Corte Interamericana, finalmente alguien me decía, mire, usted está defendiendo a los excompañeros militares. La Corte Interamericana no juzga personas, la Corte Interamericana no da justicia, no debe ni siquiera entrar a calificar. Ella solo condena al Estado, hace una condena moral y hace un resarcimiento económico que nos ha costado millones de dólares pagar a grupos menores de efectivamente todas las víctimas que hubieron durante el enfrentamiento armado. Pero a las familias de esas víctimas también les costó millones la ausencia de sus seres queridos y que el Estado haya terminado con ellos. Yo creo que valorar cuánto cuesta o cuánto hay que resarcir es un tema muy difícil, porque una vida humana no tiene precio. Yo creo que vamos a ir a corte, pero una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar las decisiones de la Corte si fueran morales y no económicas? Por supuesto. Por supuesto que sí. Además, hemos aceptado estas sentencias y estamos dispuestos a cumplirlas. El tema que nosotros estamos levantando es, la Corte está excediéndose, está tomando en cuenta la reserva que fue presentada por el gobierno, fue la Democracia Cristiana en ese tiempo el que presentó la reserva para que los casos, en el momento que Guatemala se estaba adhiriendo a la Corte Internacional, a Corte de Derechos Humanos, estaba a partir de los hechos del 87 para adelante. Después salieron otros hechos que dicen que son continuados y que entonces no tienen fecha, y eso es otra discusión. Pero yo creo que al final nosotros vamos a encontrar otro camino. Es, por ejemplo, darle al secretario de la Paz el nombramiento como embajador plenipotenciario y que él tenga la representación también del Estado para hacer valer esa reserva y poderla pelear ante la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso creo que es otro paso que podemos hacer y pasar. Yo no tengo ningún problema en hacer la derogación de este acuerdo, y especialmente después de ya la discusión que se levantó sobre ese tema, que era un debate que era importante. Pero hacer. ¿cómo lograr eso y que no se produzca la regresión de la que le hablaban los activistas de derechos humanos? No, porque si nosotros damos el paso de derogarlo, bueno, prácticamente continuamos en eso. Ahora, la defensa del Estado sí hay que hacerla. Lo que no podemos hacer nosotros es que el Estado llegue y diga, bueno, nosotros nos allanamos y desde ya damos por reconocido de que aquí tenemos que pagar y que tenemos que reconocer lo que diga la Corte. Es decir, hay un proceso de defensa que es obligación del Estado, de los funcionarios del Estado, hacer esa defensa. Presidente, vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos conversando con Otto Pérez Molina, presidente de la República, en el primer aniversario de su llegada al poder. Estamos de vuelta en a las 8:45. Conversamos hoy con el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Señor presidente, vamos a hablar de una asignatura que parece fallida durante su primer año de gestión. Hablemos de transparencia, hablemos de corrupción. Y quiero lanzar la primera pregunta a partir de una decisión suya anunciada el pasado lunes. Usted dijo que cerraba el Fondo Nacional para la Paz porque había suficientes indicios de corrupción, pero no hay personas procesadas por esa corrupción, por un lado, y por el otro, ¿cómo nos aseguramos los ciudadanos de que esta no sea solamente una medida cosmética y que se trasladen las mismas prácticas que suponen sobre todo favorecimiento a empresas de allegados al poder a otras instancias? Bueno, primero que nada, Juan Luis, yo le diría una medida cosmética no es. Es decir, una medida cosmética hubiera sido que cambiara al director de Fonapaz y poner a otra persona y permitir que siguieran todos esos vicios que nosotros hemos visto. Aquí le voy a decir cuál fue el análisis que yo hice. Primero, el Fondo Nacional de la Paz fue creado en 1992. 91. Sí, 91. Y fíjese el presidente Serrano Elías. En el presidente Serrano Elías. Y fíjese que los objetivos que se definen para la creación de Fonapaz están más que superados. Era preparar las condiciones, ejecutar y tener todo listo para los desplazados, los repatriados, en medio del enfrentamiento armado que estábamos viviendo. Después todavía se justificó con la firma de la paz para poder seguir cumpliendo con esas funciones. Pero se creó un fondo que por tratarlo de hacer ágil tuvo menos controles. Igualmente con el fideicomiso que era el que le da vida a Fonapaz. Esto permitió que con el tiempo se fueran adquiriendo una serie de vicios que se convirtió prácticamente en la caja chica del presidente.
Es decir, llegaba a un municipio, a alguna aldea y decía, mire tal cosa, así, aquí va Fonapaz, y Fonapaz se hace cargo. Y Fonapaz lo ejecutaba con muchísima más agilidad que cualquier otro ministerio. Y con muchísimos menos controles. Con menos controles, y ahí fue donde se propició la corrupción. Usted puede ver a directores anteriores, hay un director que fue asesinado. Hay otros dos directores que tienen ahí señalamientos ante la Contraloría. Lo que sucede es que la corrupción es muy difícil probarla. Y luego, nosotros hemos puesto denuncias, y le digo a través de la Secretaría de Control y Transparencia en su momento que estuvo funcionando, pero lamentablemente, tanto en la Contraloría General de Cuentas como en la Unidad de Lucha contra la Corrupción en el Ministerio Público, es muy difícil que logren avanzar estos casos. Y ahora lo que estamos pidiendo es, y la vicepresidenta se entrevistó con la fiscal, en donde le está pidiendo que se pueda construir una como fuerza de tarea, así como hemos logrado tener muy buenos resultados y muy buena disposición de la fiscal general y de los fiscales que tienen que ver con los hechos delictivos, delincuencia directamente, ahora el tema de la corrupción. Y yo creo que este año va a ser muy positivo, porque la fiscal tiene la mejor voluntad para avanzar también en esa lucha. Esperamos que la Contraloría de Cuentas haga su papel y que nosotros también hagamos la contraparte que nos corresponde. Pero de que sea una medida cosmética no es para nada, Juan. Presidente, pero la corrupción no se encuentra solo en Fonapaz. No, por supuesto. Y vemos contrataciones de empresas de allegados al poder en numerosas instancias. ¿Cómo se va a luchar contra eso? ¿Eso no es también corrupción para usted? Sí, por supuesto. Mire, ese es tráfico de influencias, y nosotros también hemos dicho que no vamos a permitir el tráfico de influencias. Mire, yo lo que le dije hoy al finalizar el año al gabinete, y también ahora lo recalqué al iniciar, es: pudieron haber errores que se cometieron por desconocimiento, por ser la primera experiencia, por eso nos cuestionaron licitaciones, se cayeron licitaciones, hubo necesidad de ir a compras directas, que aún una compra directa está dentro de la ley, pero es el método menos deseado, dijéramos. Hubo fraccionamientos también en compras, y todo eso es lo que hace difícil al gobierno quererse mover. Nosotros tenemos que darle respuesta a la población. Por eso tuvimos que recurrir a veces a compras directas, como fue el caso de los fertilizantes, que terminamos haciéndolo con una compra directa, por una situación de que el fideicomiso estaba en el Ministerio de Finanzas y lo trasladamos al Ministerio de Agricultura, y ahí la Contraloría nos dijo esto puede ser un error y ahí pueden deducirse responsabilidades, y el tiempo nos estaba avanzando y la respuesta, el tiempo de lluvia es el tiempo de lluvia y no tenemos para dónde. Entonces tuvimos que recurrir a una compra directa, en donde de todas maneras se pidieron cotizaciones y trataron de hacer algunos procesos, pero esto fue por procesos que no se arrancaron debidamente o que se dejaron a medias o no se hicieron en el gobierno anterior. Este año no deberíamos de tener excusas. ¿Cómo explica que se ha renovado otra vez los contratos abiertos de compra de medicina, que usted y yo sabemos favorece enormemente a los proveedores con precios que no son reales, sí, que son precios sobrepagados por el Estado? Pero ahí hay una cosa, Juan Luis, que esa es la situación que no lo hemos logrado trasladar a los medios. Aquí le quiero contar que el contrato abierto, primero nosotros no podíamos caer en dejar desabastecidos los hospitales. Ese es un tema. Entonces tenemos que ver cómo logramos, porque si no se nos vuelve otro problema social. Entonces, ¿cómo logramos? ¿En un año no pudieron evitar eso? No, es que lo que sucede es que para levantar cada contrato de licitación, si lo queremos hacer por medio de licitación, primero se lleva 3-4 meses. Y segundo, las empresas que no califican entran a hacer impugnaciones tras impugnaciones, y usted se pasa 8 meses o se pasa el año y no logra sacar el contrato. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Es decir, y esto es lo que hay que hacer público, porque aquí le dan una credibilidad a una de los grupos de oposición que lo que ha hecho es una intransigencia, pero fíjese que ellos solo levantan la denuncia ellos en contra de los contratos abiertos que hay, pero no van al fondo a revisar que nosotros lo que hicimos fue ajustar precios. Todo lo que encontramos que estaba sobrevalorado, le dijimos, o bajan esos precios o, aunque nos quedemos desabastecidos, botamos el contrato.
y los precios los bajaron. Usted puede ir a revisar ahorita el ¿Cuánto contrato se abierto. ahorró, presidente, en ese contrato abierto de un año con respecto al otro? No sé, pero fue millonario, Juan Luis. No le tengo la cifra exacta, pero le puedo decir que todo lo que estaba sobrevalorado, nosotros entramos a ver que, y con esa posición, o nos ponen los precios que están abajo de los que están en el mercado, o nosotros no vamos más con ese contrato abierto. Y esa fue la forma como le dimos continuidad al contrato abierto. Lo que pasa es que eso no se ha dicho, pero si usted lo va a revisar, lo va a encontrar que así fue. ¿Por qué, presidente, cosas que en otros países están resueltos, como esto de las medicinas, los fertilizantes que apenas llega un saco para cada ciudadano, o aquella famosa ley de telecomunicaciones que favorece a ciertos sectores, temas resueltos en otros países, aquí son tan difíciles de resolver? Dice usted, un contrato tarda 3 meses, pero podemos copiar países donde un contrato se hace en un mes. ¿Por qué pareciera querer mantener la dificultad? Bueno, para nosotros como gobierno, al contrario, quisiéramos más bien que esto fuera mucho más ágil. Y este primer año fue uno de los temas más difíciles que nosotros tuvimos con los ministerios, exigiéndoles, porque nosotros estuvimos exigiendo que queríamos resultados, que queríamos ver que la ejecución de su presupuesto avanzara, y las dificultades las encontraron precisamente en el levantar los procesos de licitación. Se encontró una serie de problemas, se colgaba algún evento para licitación, y desde ahí empiezan los problemas. Así que yo creo que hay dos cosas. Uno es el tema de la experiencia que nosotros esperamos que hayamos tenido ya este primer año, que los equipos estén bien conformados y que estemos como listos para hacer una mejora muy importante en ese tema. Presidente, el caso de Aerocentro es un caso de especial relevancia. ¿Cómo es posible que la presidencia haya contratado para transportarlo a usted en aeronaves a una empresa que ya tenía problemas por haber sido vinculada con narcotráfico en Honduras? Bueno, Juan Luis, yo le quiero contar que nosotros hacemos los chequeos necesarios. Cuando entramos, estando ya en la presidencia de la República, se hizo un chequeo con las diferentes agencias. Preguntamos, y yo di instrucciones que preguntaran si efectivamente había alguna sospecha sobre esta empresa, y la respuesta que nosotros tuvimos en las diferentes agencias fue que no. Por eso fue que nosotros dijimos, bueno, podemos, si está operando y está operando legalmente, ¿por qué no hacer la contratación? No solo contratamos con Aerocentro, fue una de las empresas que nosotros contratamos, porque se ha querido hacer ver como que con Aerocentro fue todo el movimiento que nosotros tuvimos, y no es cierto. Hay otras empresas que nos prestaron el servicio y nos lo siguen prestando. ¿Esa empresa proveyó de fondos para su campaña electoral? Fondos no. No contribuyó con fondos, solo contribuyó con transportarle... Pero no crea que todo fue, como que dice, regalados y a la disposición los helicópteros. No fue así. Nosotros tuvimos pagos que tuvimos que hacer. Lo que sí es posiblemente que tuviéramos tal vez costos o mejores precios de lo que podía representar cualquier vuelo con otra persona. Eso sí, yo lo reconozco públicamente, porque igual no solo también fue Aerocentro, también en otras empresas estuvimos volando en donde lo que hacían es que algunos donadores, que también sucedió ahí, nos decían, les vamos a poner 10 horas de vuelo, o nosotros vamos a pagar 30 horas de vuelo, y dependiendo en el lugar en donde lo ponían, ahí era en donde nosotros íbamos distribuyendo los tiempos de vuelo para poder cumplir con las exigencias de la campaña. ¿No es una lección aprendida que los altos funcionarios del gobierno utilicen líneas aéreas regulares y quitarse de una vez por todas ese estigma de si lo lleva el sector privado, de si lo llevan amigos, de si lo lleva financista? Honestamente, no. ¿Por qué no cortar comprar un helicóptero y viajar o viajar con un helicóptero? Es que esa es otra cosa. Fíjese que en el gobierno, yo volé en Aerocentro cuando el helicóptero presidencial no estuvo disponible. En la presidencia hay 2 helicópteros. Un helicóptero lo encontramos en tierra. En mal estado. En mal estado. Y ese helicóptero sí nos ha costado casi todo el año, primero encontrar los recursos, y terminamos con una donación que nos está haciendo un país hermano para poderlo levantar, que costó casi $800,000, pues caro, pero eso fue lo que nos costó. El helicóptero va a estar listo ahorita, el que encontramos en mal estado. El otro, a finales de año, y esto estoy diciendo más o menos en octubre,
entró en una fase que cuando le empezaron a revisar las piezas, se encontraron otras piezas que también estaban en mal estado. Y lo que habían dicho que iba a durar un mes, pues va a salir hasta ahorita, calculamos el 20 de enero, va a estar disponible. Entonces, este año no vamos a tener necesidad de eso porque los 2 helicópteros de la presidencia nos costó un año poderlos tener ya disponibles. Pero si usted revisa los primeros 7, 8 o casi 10 meses de la presidencia, yo estuve volando en el helicóptero presidencial, no estuve volando en empresa de Aerocentro como se ha querido ver. Presidente, en Guatemala es habitual que las personas que llegan al poder muestran una prosperidad notoria al poco tiempo de llegar. Muchos de sus funcionarios, de sus altos funcionarios, altos cuadros de su partido también, son personas que se notan muy prósperas. ¿Usted está seguro de dónde proviene esa prosperidad de ellos? ¿Usted chequea exactamente de dónde viene la fortuna de cada uno? Mire, yo lo que hago es hablar con las personas, pues, decir, y además de eso, revisar los procesos que se están dando, revisar, y de verdad nosotros sí lo hemos hecho, para asegurarnos de que efectivamente no hay esos vicios, ese dinero que pueda estar llegando, pero yo le puedo decir, en los altos cuadros que usted nos menciona, pues aquí si lo quisiéramos ver con nombre, pero yo le puedo decir, la vicepresidenta del país es una mujer que ha luchado en contra de la corrupción, es una mujer que ha sido señalada, fíjese, en este primer año ha sido señalada porque la corrupción, lo hemos dicho nosotros, tiene 1000 cabezas. Cada cambio que nosotros hacemos se lo quieren cargar a la vicepresidenta, ¿y sabe por qué? Porque hay intereses ocultos atrás, abajo, que se quieren defender, y entonces la forma como los quieren parar es haciendo ver que el nombramiento viene de la vicepresidenta. Yo le quiero decir aquí públicamente a usted y al pueblo de Guatemala, las decisiones en la remoción y en los cambios la he hecho yo. Soy un hombre que es capaz de escuchar, soy un hombre que sí escucho a la vicepresidenta, que le doy su lugar, que tiene unas tareas muy claras y muy específicas, pero le tocó una de las tareas más duras, una de las tareas que más se cuestiona, que es la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, porque detrás de eso usted no sabe por qué aquí resulta alguien brincando, y cuando se empieza a enterar es porque está defendiendo intereses ocultos que los favorecen a Hablemos ellos. del ICS. En ese ¿Por qué tema quiere con la en este SAT momento, y ¿por qué quiere en finanzas? este momento tomar la presidencia del ICS? ¿Por qué es importante? Es importante, mire, por varias razones. Primero es por una razón legal. El que está ahorita de presidente del ICS tiene 9 años de estar en el ICS. Yo creo que los cambios son saludables para todos. Mire, yo atendí a los sindicatos del ICS. Este año me pasaron pidiendo por lo menos 10 audiencias. Los atendí, los pude atender 2 veces, y en las audiencias me llegaron a hacer una serie de señalamientos en contra del presidente de la Junta Directiva y de la forma como se está manejando el ICS. Yo les dije, tengan paciencia, fíjense que eso lo hubiera podido hacer yo desde el principio, y no lo quise hacer. Dijimos, evaluemos las cosas, todo llega en su momento, pero yo creo que el cambio en el ICS llegó su momento y lo tenemos que hacer. Ahora, ahí hay una serie de intereses también detrás de la remoción del presidente del ICS, y eso no lo podemos negar. El ICS tiene 17,000 millones en los bancos. El ICS es una economía, da un soporte a la Pero economía esos 17 nacional. millardos se colocan por medio de un sistema que fue propuesto por el propio Banco de Guatemala, en un piso de subasta de los fondos para poder colocarlos al mejor postor, y se ha mejorado el rendimiento de ese dinero para el Seguro Social. ¿Eso se cambiaría con para el nada? nuevo sistema? No solo se va a quedar, sino que se va a mejorar, porque los cambios que nosotros buscamos, Juan Luis, son para mejorar, no son para hacer retrocesos, no son para favorecer. A mí no me favorece para nada realmente el secretario privado que yo estoy nombrando. Fíjese la diferencia de los secretarios privados. Usted puede revisar dónde está el secretario privado de Alfonso Portillo, dónde están el perfil que tuvieron los otros secretarios, el último secretario privado. Compárelo con el primer año del secretario privado de Otto Pérez. Es una persona, no sé quién me pueda decir en qué negocios estuvo metido, pero yo estuve muy cerca, y una de las líneas fue: quiero un perfil bajo, usted va a cumplir con lo que son sus obligaciones, y no lo quiero metido en negocios. Es un hombre honesto, es un hombre trabajador, es un hombre leal y es un hombre comprometido, con un gran espíritu de servicio, y a mí esas características... ¿Conocedor de las funciones que va a cumplir en el ICS? Lo puse a estudiar.
y lo puse a estudiar y es un hombre inteligente, y bueno, yo creo que en 2 meses es suficiente o 3 meses para que él conozca y se haya podido empapar de todo. Él estudió Derecho también, o sea, es un hombre ya de experiencia, y eso me da la confianza a mí que se van a ir a hacer las cosas bien hechas en el ICS. No es para ver qué puedo yo aprovecharme del ICS, es para ver qué mejoras se pueden hacer y qué mejor servicio se puede dar. Esa es la realidad de lo que nosotros estamos haciendo. Presidente, 1.400 millones de quetzales que se disputa Finanzas y la SAT. Uno dice que existen y otros que no están. Bueno, yo también, este es otro de los temas como el que hablamos del decreto, creo que es un tema saludable, Pedro. Algunos lo miran, mire, ese es otro desgaste para el gobierno innecesario, ¿por qué no se sientan y se arreglan ellos ahí? Qué bueno que el debate salga a la luz pública, qué bueno que el ministro de Finanzas esté diciendo de que a él le faltaron 1.000 millones, y qué bueno que el superintendente Gutiérrez diga lo opuesto, diga otra cosa. Porque eso lo que muestra es que tenemos transparencia, que no estamos ocultando nada. Yo los hubiera podido llamar a ellos y decirle, el primero que me salga dando declaraciones públicamente en donde hayan diferencias, lo saco. Ahí están los dos en su puesto. No estoy pensando en cambiar a ninguno de los dos. Pero el problema es quién tiene razón, porque 1.400 millones son muchos millones. Ese es el tema, sí. Mire, yo ya revisé los dos informes. Tanto los dos tienen parte de razón. El informe del Ministerio de Finanzas se basa en el acuerdo que firmaron, no nosotros, las autoridades que nos estaban entregando cuando se estaba aprobando el presupuesto del año antes que nosotros recibiéramos. Y ahí quedó recogido que iban a ser más de 43.000 millones los que se comprometía la SAT. Pero le pusieron algunas condiciones. Entonces Pavel reclama esos 43.000 millones y dice que solo se recaudaron 42.600 y que a él le faltan casi 1.000 millones y que eso estaba contemplado para la ejecución del presupuesto. Y por otro lado, el director de la SAT me dice, mire, sí, es cierto, estaban contemplados y ese es el contrato que firmaron, que no firmé yo, pero habían ciertas condicionantes. Por ejemplo, había un impuesto al cemento que nunca se dio. Había un impuesto a la telefonía que nunca se dio. Y solo ahí estamos hablando, el de la telefonía era de aproximadamente 540 millones, el del cemento era de 350 millones, no recuerdo exactamente ahorita, pero todo eso nos sumaba casi 1.800 millones de condicionantes que se firmaron en el acuerdo. El secreto bancario era el otro. El secreto bancario tenía 300 y pico de millones que se iban a recuperar al aprobarlo, pero son cosas que no se aprobaron. Y entonces al no aprobarse, pues entonces le tocó al superintendente hacer esfuerzos por otros lados para tratar de llegar al monto que estaba previsto en el acuerdo que se firmó, pero no logró llegar. ¿Y usted considera comprensible que no haya logrado llegar? Totalmente. Yo ahora, ya viendo, ayer terminé de platicar con él y sí entiendo y es comprensible porque esos impuestos que estaban supuestos a que se aprobaran, no se aprobaron. Hay otros impuestos que también se contemplaron, pero que entran en vigencia hasta ahorita el 1 de enero. Por ejemplo, se cayó el impuesto del ingreso de vehículos. Y bueno, ahí se perdieron 170 millones de quetzales. O sea, hay una serie de justificaciones que el debate a mí me parece que fue saludable que saliera a luz pública y no que se quedara escondido para... ¿Los dos cuadros se mantienen en su administración? ¿Ministro de Finanzas? Los dos, yo espero que los dos también acepten esto, que hay diferentes posiciones, que se dio un debate público, que además qué bueno que se dio, pero que ahora acepten también cada quien su parte y que sigamos trabajando y que logremos mejorar la recaudación. Brevemente, magisterio, reforma magisterial, ¿está usted dispuesto a dilatar la implementación 1 o 2 años en beneficio de suavizar estas discusiones que pareciera que no tienen fin? Bueno, yo creo que la reforma... Retrasar la reforma, nosotros no estamos de acuerdo en eso, Pedro. Nosotros creemos que la reforma, ahorita le quiero contar que la semana pasada que tuve reunión con la ministra de Educación, iban ya 490 instituciones de educación, tanto públicas, la mayoría privadas, que ya habían readecuado sus instalaciones y todo para poder implementar ya los bachilleratos que se están pidiendo. De las normales, la mayoría ya lo había hecho también y solo nos quedaban pendientes las que fueron las que estuvieron protestando: el Akeche, la normal, el Central para Varones, la normal de Quetzaltenango y la normal de Chiquimula. Son de las pocas que nos hacían falta, pero las otras normales ya implementaron todos sus procesos y esperamos que esto arranque como debe de ser. Hay que reconocer que aquí los mismos maestros
Tenemos 15.000 maestros que ya, dedicando su día sábado, han ido a la universidad, ya tienen su puesto dentro del Ministerio de Educación, que se hubieran podido quedar muy cómodamente, y reconociendo que hay que mejorar la calidad, están asistiendo al programa que está conformado entre el Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos, y eso ha permitido que 15.000 maestros hayan logrado sacar su profesorado universitario y algunos su licenciatura en pedagogía. Presidente, una última pregunta. ¿Usted podría decirnos en cosa de un minuto los cambios que está haciendo adentro de su gabinete, en qué se van a reflejar durante el segundo año de gestión? Bueno, yo creo que los cambios primeros son pocos. Lo que estamos haciendo es un reajuste, que siempre los reajustes son necesarios, especialmente cuando terminamos un año de gobierno, que es el 25% del tiempo que vamos a gobernar. Este reajuste yo espero que sea saludable para el gobierno, que venga a oxigenar el gobierno, y cambios como el de Fonapaz, pues sirvan también para mostrar y dar señales claras que nosotros estamos listos para empezar este año 2013, que nosotros le llamamos el año de la transparencia y el año del empleo. Cancillería, ¿qué significa ese cambio en la Cancillería? Bueno, el cambio en la Cancillería, primero, el canciller Harold Caballeros pues tiene planes personales, que obviamente si él tiene esos planes personales yo no lo voy a retener. Sin embargo, el que estamos nombrando, Fernando Carrera, es un hombre, primero es un hombre inteligente, es un hombre comprometido, es un hombre que entiende lo que es el servicio al país. Creo que en Segeplan hizo una labor muy importante, y no solo en Segeplan, sino su participación dentro de Segeplan al resto del gobierno, en el gabinete, fueron participaciones muy puntuales y muy interesantes, que nos sirvieron también para ayudarnos a orientar la dirección del gobierno. Y ahora él en Cancillería creo que nos va a jugar un papel importantísimo también. ¿Adrián Zapata sigue en su gobierno? Adrián Zapata, lamentablemente, no estoy seguro que vaya a seguir. Adrián Zapata él pidió permiso en la Universidad de San Carlos. Ahora que finalizamos el primer año, si se hubiera aprobado la Ley de Desarrollo Rural, hubiera sido otra cosa, pero él mismo me lo dijo cuando estábamos finalizando el año. Creo, las palabras de él fue creo que cumplí con el trabajo de comisionado presidencial. Más allá, en el próximo año no creo que pueda hacer más desde la posición de comisionado presidencial, y preferiría, si no hay algún otro cambio y si no se aprueba la Ley de Desarrollo Rural en donde él estuviera interesado en darle seguimiento, preferiría regresar a la Universidad de San Carlos, y hasta ahí es donde estamos ahorita. Presidente, gracias por acompañarnos a las 8:45. Una larga tarea tiene usted por delante para presentar todavía ante el Congreso de la República su informe. Así es, Juan Luis y Pedro, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad que nos sirve para informar al pueblo de Guatemala sobre los resultados del primer año de gobierno. Gracias por acompañarnos. Vamos a concluir así esta emisión especial de domingo a las 8:45.